día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren y nos acompañen. Bien, pues siguiendo con esta serie de videos del curso de estática, estamos entrando ya en la fase final de lo que comprende todo nuestro curso, reiterando, enmarcado todo esto en el contexto perfil de un ingeniero industrial, ¿de acuerdo? Como último de los temas que se analizan en este curso es justamente el análisis de las vigas, un análisis que se hace de una manera en cierto sentido somera y no tan a profundidad como lo es en otras planes de estudio, en otras carreras, ya que, como se ha venido reiterando, nuestro alcance es solamente de una forma para utilizar cierto nivel, justamente cómo se comportan elementos que forman una estructura y parte parte ya de esta fase final es el estudio o el análisis de las vigas, un concepto que nosotros hemos venido pues ya mencionando, lo hemos venido trabajando, pero hasta este momento se va a abordar ahora sí toda esta amplitud que tiene este concepto, esa amplitud y esa importancia, esa relevancia que tiene en el análisis de las estructuras. La viga, elemento que en términos generales pues nosotros lo conocemos de un material básicamente de acero, aunque en muchos de los casos y buena parte de la construcción también se utiliza de madera en concreto, pero la más utilizada, la más la más demandada, cuestiones que tienen que ver los factores, ¿sí? Es el acero, o la fundición, que es en términos generales como también nosotros lo hacemos referencia, ¿de acuerdo? En todas las demás sesiones estuvimos analizando todos los principios que rigen a la estática en sistemas estructurales. Sin embargo, no se había tratado a profundidad, por ejemplo, dimensiones, forma o materiales de los elementos que soportan cargas internas, cargas externas, ¿de acuerdo? Las características están totalmente relacionadas con su comportamiento, la forma en la cual se distribuyen los esfuerzos y su capacidad para soportar carga, ¿de acuerdo? Comportamiento. Este es un principio fundamental. Al momento de que una viga estructura y tiene que realizar todo esto en una viga, al momento que comienza a trabajar, pues es la forma en la cual se comporta, no es lo mismo cómo se está comportando la viga al momento de estar viendo carga viva o carga muerta, ya explicó, o cuando se está teniendo cierta velocidad o cierta fuerza debido a la velocidad del viento, o casos más críticos cuando se tiene un temblor, ¿de acuerdo? Entonces ahí es la forma en la cual hace referencia al comportamiento, o bien en un momento determinado, como en una ocasión se dijo, dentro de un sistema estructural yo quito un elemento de esa estructura, puede hacer que en ese momento no pase nada, pero conforme vaya pasando el tiempo, conforme las fuerzas comiencen a trabajar todo lo que sería el sistema, pues esa viga se va a
soportar de una u otra manera. En cierto sentido, pues esa viga va a trabajar más porque va a soportar las fuerzas que ese elemento que yo quité y las va a estar soportando. ¿De acuerdo? El estudio de las vigas entonces comenzará con valores predefinidos como el claro, la viga, la longitud, cuál es la separación entre apoyo, las condiciones de la carga, así como los esfuerzos permisibles. Aquí es donde ya entramos en este ámbito pues más técnico, ¿de acuerdo? Esfuerzos permisibles, hasta qué punto, hasta qué límite va a tener esa capacidad de esforzarse esa viga. También cuestiones económicas, los generales. Una viga o una construcción pues tiene mucho que ver con costo, desde el costo mismo del acero de la viga. Todo eso se tiene estabilidad basado al peso. Básicamente es con la medida fundamental, pues el peso del acero, pues, de la vida, pues te va a dar la cantidad de kilos que tiene y por consiguiente el costo de la viga, pero adicional es la mano de obra, adicional con todos los directos, en fin, todos los aspectos económicos que se tienen dentro de un proyecto, así como consideraciones generales. Consideraciones generales como por ejemplo el mantenimiento. Tal vez nosotros tenemos la idea que lo que hay que hacer es colocar toda la parte estructural y olvidarnos de que a lo mejor en un momento determinado pues se le tenga que hacer algo. La realidad es que sí, siempre se le da tipo de acabado, en muchos de los casos atendiendo a factores de seguridad. Ese cubrimiento que se le pone es una capa de asbesto. ¿Y por qué el asbesto? Porque primero nos va a proteger de la corrosión y un factor muy importante respecto a tener es que puedan resistir dichas vigas en caso de que se genere un incendio. Ya es que pisos o donde se genera un incendio, en las temperaturas que se alcanzan son muy altas, la suerte que en un momento determinado dichas temperaturas pueden tender a ir o simplemente a emblandecer consideración dichas estructurales, dichas vigas, y por consiguiente se colapsa el edificio o el puente o la construcción que tenga incendio, ¿no? Eso pues más se menciona, nosotros no lo estudiamos, no lo analizamos, pero ustedes bajo su perfil de ingenieros industriales deben de tener en cuenta todos estos aspectos fundamentales en que sería un proyecto de este, ¿de acuerdo? El estudio de vigas, en el estudio de la flexión de vigas se hace la premisa que la línea de acción de las fuerzas aplicadas y la forma geométrica de la sección transversal de una viga se adaptan a ciertas condiciones, ¿de acuerdo? Aquí es parte introductoria respecto de la flexión, que es donde comentó este tema, que es la parte final que es el que se va a estudiar, la flexión. Todos sabemos perfectamente bien que yo aplico una carga a un elemento lineal rígido. Voy a aplicar una carga, ese elemento se va a comenzar a flexionar. Nosotros en un momento determinado pues hemos escuchado el término de pandeo, se va a pandear, se pandea, técnicamente el concepto es la flexión. Ahí es donde todo va a estar concentrado en nuestro estudio en las vigas, y que, como se acaba de mencionar, la forma geométrica de la transversal va a ser fundamental
para determinar qué tanto va a funcionar y qué tanta va a ser la capacidad de soportar esfuerzo. Bien, pues como se ha venido viendo, como he sido en todas las demás sesiones, soy reiterativo en ciertos aspectos que se tienen que cuidar mucho, parte de la actividad y obviamente la cuestión de lo que es el cálculo. Y reitero, de esta manera los cálculos que hacemos solamente son en el plano, tenemos en cuestiones de fuerzas o esfuerzos combinados, que pues ya para eso necesitaría otro nivel de unidad, pero simple y sencillamente no alcanza de nuestro perfil. Bien, pues como se hizo la breve parte de la sección, al momento de que dicha viga mete sección, se comienzan a generar esfuerzos. Esos esfuerzos pues son los que vamos a empezar a mencionar, basado en un concepto fundamental que es la fibra. Fibra hace referencia por a una cuerda de nylon, a simple cate o lazo, conozcan, y creo que todos en un momento determinado hemos utilizado algunos de estos elementos, desde para cortar ropa o portar cargas, parte fundamental, la cual utilizan los dos elementos, cuerdas de nylon, como los mecates o los lazos, que básicamente están hechas de fibras de henequén, que es este tipo de los magueyes, quita todo ese parte que recubre a fibras, queda simplemente misma, se deja secar y posteriormente se trenza como si fuera un hilo, y eso hace que se pueda tener ese tipo de materiales de gen, y que en un momento determinado pues obviamente se utilizan para soportar carga, o en su origen realmente se utilizaba mucho en parte de naval, donde pues aquellos años lo único que tenía, no tenían todavía pues motores y mucho menos las cuerdas de nylon, todo lo que es barcos era aparte debido al viento, y que pues de las velas y pues todo ese redijo de cuerdas de que hacía que el barco, pero bueno, eso es una tema, la verdad, también interesante, como en su momento pues México fue uno de los principales productores de henequén a nivel mundial. Pero bueno, es otro tema que en un momento determinado, si alguno de ustedes pues no tanto estudiar, pero pues conocer, hay cantidad de material ahí en la web. Pues bien, entonces vamos a hacer esa premisa, que independientemente que esto una analogía, en cierto sentido nada que ver con viga o un elemento estructural, me acuerdo un lazo, pero haciendo esa analogía vamos a suponer que la sección transversal está conformada por un n número de fibras finitas o de hilos, si lo quieren ver de esa manera. Yo lo mencioné, pues yo creo que todos hemos tenido contacto con la cuerda de nylon, y en el momento de ver su sección transversal podemos ver que están conformados de un gran número de hilos que tenemos fibras. Realmente los cables de acero, que se utilizan mucho en puertos colgantes, grúas, elevadores,
¿sí? Están construidos mediante un gran número de torones, y se le llama cables de acero los torones o núcleos que se van formando para que en su totalidad se tenga un mazo totalmente compacto de filamentos de alambre. Una vez trenzados, pues le dan esa resistencia, esa capacidad para sobrecarga a esos cables de acero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esa analogía, que está conformado por un número finito de hebras, fibras o de hilo. Generales, fibras. ¿De acuerdo? Para analizar entonces con precisión esfuerzos de función, consideremos aquí pues que sería esta fibra, ¿de acuerdo? Está sometida a flexión pura. Flexión pura quiere decir que estamos trabajando, todo es en su rango elástico, ¿de acuerdo? No existe ningún tipo de esfuerzo importante. Estamos trabajando en el rango elástico, donde al momento de que se flexione vuelve a su posición original, y pues como si hiciéramos la referencia de un resorte, la viga va a estar haciendo esto, pero no vamos a llegar a ningún esfuerzo importante. Es a lo que se dice que es una flexión pura, ¿no? Y que la viga está conformada por un número finito de fibras que conforman en su totalidad la sección transversal. ¿De acuerdo? Y observamos, para que se pueda producir flexión en este A, tengo que aplicar la fuerza o, como aquí, par de momentos. Giran en sentidos contrarios, y esos momentos pues la viga se comienza a flexionar, y al momento de que esto se genere, nosotros por simple observación podríamos notar que en la parte superior, todo lo que se genera en esta parte superior de la viga, y todas esas fibras van a comenzar a comprimirse debido a la cuestión de la longitud. Pues es cuando tengo viga totalmente recta, y la otra es cuando se empieza a curvar y la longitud comienza a ser distinta, y por consiguiente esa longitud debe de compensarse de una forma, y de que las fibras que están en la parte superior, en esta parte acumulando manos, secciones transversales o los extremos de la viga, lo puedo ver más claramente, empieza a flexionar, pues las fibras que están en la parte superior se comienzan a comprimir esto, y fibras, toda la parte inferior de la viga se comienza a estirar, y pues también nosotros ahí vamos a poder comenzar a notar este tipo de situaciones, que cuando yo doblo o yo comienzo a aplicar mayor aumento de fuerza, voy a llegar a tal punto de que las fibras que conforman la parte inferior, por ejemplo, las que están flexionando, están unidas a tensión lateral, la parte inferior se tensiona y la parte superior se comprimen. Aquí es donde se van a presentar, a generar los esfuerzos, porque y realmente todas y cada una de las fibras van a comenzar a girarse. La parte de arriba pues se aplastan, y pues ahí se va a concentrar en la parte más amplia de la viga, y aquí pues se va a comenzar a fisurarse. Esfuerzo importante. Perdón, entonces de comenzar la flexión, cerrar,
Las fibras de la parte superior de la viga se comprimen, mientras que las fibras que se encuentran en la parte inferior se alargan o se tensionan. En base a lo anterior, en base a lo que se acaba de mencionar, pues entra una duda, una pregunta. Yo creo que todos podríamos pensar: ¿qué fibra comience esa transición? ¿Qué altura, qué distancia de lo que sería la distancia que es correspondiente a la altura de la viga? ¿Qué distancia comienza esa transición? ¿A qué distancia, a qué altura comienzan las fibras a comprimirse? ¿Y en cuál de esa distancia las fibras comienzan a estirarse o a tensionarse? Entraría justamente esa pregunta: es, bueno, ¿a qué distancia comienzan las fibras a tensionarse? ¿Y a qué distancia se comienzan a comprimirse? ¿De acuerdo? De primera instancia, eso es algo que nosotros vamos a terminar, ¿sí? Que ahorita también no les quiero dar pero aunque yo ahorita lo voy a mencionar, pero esa fibra es algo fundamental. Es la fibra donde comienza, o la distancia a la que se localiza esa fibra, es donde comienza esa transición de compresión y de tensión. A esa fibra, de punto, dependiendo cómo estemos analizando, lo veo como está en la figura, podría observar que aquí pues estoy viendo esa fibra o esta línea, en cuentas se va a convertir en eso, esa fibra en un eje. O si lo veo teniendo tal vez la vista lateral, a ver, es la fibra o ese punto se le conoce entonces como fibra neutra. Valor es 0, no se comprime ni se alarga, tiene siempre su longitud final. Fibra neutra, o acabo yo de mencionar, pues eje neutro, ¿de acuerdo? O eje neutro, y que geométricamente está localizado en el centroide de la sección transversal. Y lo estoy mencionando, centroide. Vamos a hablar más de él y obviamente vamos a determinar esa distancia. Acabo yo de mencionar veces la distancia, ya sea, lo quieren ver, de la parte superior hacia centroide o parte inferior hacia donde se localiza ese eje centroidal, ese neutro, esa fibra. Es lo que nos va a ocupar buena parte de este capítulo, pero siempre haciendo referencia a centroide de la sección transversal. Justo ese punto, el esfuerzo que sufre esa fibra es cero, no está sometiéndose a un esfuerzo. Esta sección, o esta vista de detalle, lo ve viendo a la suposición que estoy haciendo un corte en esta parte, lo voy a ver perfectamente bien. Esa fibra o ese eje neutro está representado, y partiendo de este eje neutro de arriba, fibras de comienzo especificado, y a partir de ese eje neutro hacia abajo, las fibras se comienzan a tensionar. Decía que esa fibra o ese punto de transición, ya tenemos que considerarlo de esa manera teórica, porque ya en la práctica hay más factores, ¿no? Eso ya es algo
mencionado, está en el alcance de nuestro. Bien, pues pasemos al siguiente. Perdón, la siguiente lámina. Al momento de que se comienza a producir, pasado ya sea un par de momentos, la simple aplicación de fuerza, pica, se comienzan a generar fuerzas internas resultantes, ya sea de tensión o presión, que son iguales en magnitud, pero que en su conjunto forman un momento resistente interno de la viga. El esfuerzo que van a tener ambas es lo mismo, y como de mencionar, pues van a formar un momento resistente que tanto viga o funciona con resistente. Viga siempre su naturaleza va a ser soportar la mayor capacidad de carga posible que le dé pues, esfuerzo, a lo cual la viga pues diseñó, pasando de este esfuerzo importante, y es sencillo, la viga va corte y va. La magnitud de los esfuerzos máximos de tensión y presión asociados con el momento pueden determinarse a partir de la fórmula de la sección. Magnitud de los esfuerzos máximos, cosa ya bueno, yo creo que ya más de 5 veces, pero hay que tener muy en cuenta todo esto porque es la parte fundamental en que se nos van a preguntar o se nos van a hacer los planteamientos en los problemas. Esfuerzos máximos de tensión en la parte superior, que tanto se va a tener como esfuerzo, que tanto va a tener como esfuerzo máximo las fibras que estén sobre compresión. La realidad es que esta fórmula que deriva y basándonos al concepto de deriva, tanto cuestión matemática como un aspecto coloquial, ¿sí? Se deriva de la ecuación o de la fórmula de torsión, recordatorio del tema de torsión que vimos. Y obviamente todo el análisis es meramente temático, ¿no? Pero viene básicamente de la fórmula de viendo la relación entre los esfuerzos, fibras y el momento resistente interno, que nos da la siguiente fórmula, cual vuelvo a encontrar aquí sigma, y que es el esfuerzo cortante al que está sometido fibra, ser igual al producto de MC, todo esto dividido entre I, ¿no? Nótese que esta ecuación es sumamente sencilla. Si yo lo estoy viendo, yo no le veo ni necesidad, estoy viendo tres variables, M, C e I, que pues M ya he dado en temas, ¿cierto? Sigma ya sé lo que es, pero C y la letra I pues bueno. La realidad es que esta fórmula es tan simple como yo la estoy viendo en el momento de crearse y desarrollarse, lleva serie de pasos para poder determinar el esfuerzo constante, esfuerzo con flexión de una viga. Y yo la estoy viendo, esa ecuacióncita, momento de picar,
resistencia cuando la profundidad. Perdón. Vamos a empezar a definirlos. Nuevamente, sigma, esfuerzo de las fibras extremas. Hace mucha atención en esto. También ha sido muy reiterativo y fría. Siempre pretendemos ver temas que resuelven. Tiene mucho sentido y la teoría no está totalmente es fundamental. Tal de nada más copiar fórmula y aplicarla en la memoria, eso es muy bueno, pero la parte básica debes entender a qué se refiere, cómo se está interpretando cada una de estas variables, de estos elementos que tiene esta fórmula. Y en parte de sigma, esfuerzo en las fibras extremas, quiere decir eso, en la parte superior extrema superior y la parte extrema inferior, o a la medida que se indique. Conforme yo estoy en la fibra extrema inferior, me comienzo a acercar es el eje neutro, está variando ese esfuerzo bastante en esa zona, en esa región, y también de las fibras extremas superiores, lo que sería el centroide o el eje esfuerzo y se indica esfuerzo en las fibras extremas de viga. Siempre va a estar dado en libras sobre pulgada cuadrada o pascales, lo que ya hemos venido trabajando. Unidades pues nuevas, pero aquí ya el enfoque es totalmente distinto al que nosotros veníamos trabajando. Pues de que este es definido inicio de estudio de curso, me ha dicho que es igual a fuerza motriz y quiere otro indicador. Viene siendo la misma la parte fundamental de este momento, pero ahora es un momento interno flexionante de la viga. Incluso ya se pudo mencionar anteriores al asistente interno de la viga, libras pulgada o newtons. Esta letra M va a depender de la forma en la cual la viga esté trabajando o la forma en la cual esté trabajando. Y como adelante vamos a hablar de una serie de casos. ¿Ves? Ahí en los cuales las vigas trabajan, a ver todos, revisarlo mucho y tener esa idea como la viga, dependiendo de la forma en la cual esté soportando carga, indica una u otra fórmula, ¿sí? Pero no es ya la clásica que tenemos nosotros, fuerza por y esta M la voy a determinar dependiendo del planteamiento del problema. Obviamente me voy a poner caso 1, caso 2 o caso 3 y aplico la fórmula. La tercera variable, algo que nosotros ya hemos venido trabajando, estudiando, pero que en su momento simple y sencillamente lo conocemos como momento polar de inercia, que también pues se explicó claramente a que hace referencia a esta terminología, momento polar de inercia, y simple y sencillamente es momento de inercia de la sección transversal de la viga. Pues encontramos con las unidades dadas a la cuarta o metros a la cuarta. Momento de ver esto, pues la verdad ruido, unidades, algo que no
no lo puedo yo ver, no lo puedo yo mesurar, no lo puedo yo en el momento de inercia, y que vamos a ver, pues va a depender mucho de la parte geométrica que tenga la sección transversal. Tanto M, ya lo mencionamos, va a atender una fórmula en particular dependiendo de cuál esté aplicando la fuerza o peso por viga, y este nuevo momento que se recuerda en la sesión que vimos la parte de torsión. Ese momento de inercia pues básicamente estaba basado a dos consideraciones muy específicas. Una, cuando era una figura o forma sólida, eje sólido, piso, o fuera un tubo. Vamos nosotros aquí, ya no nada más va a ser la parte de una figura cilíndrica o circular. Aquí va a depender mucho, como mencionado, de la geometría de la sección transversal, y pues en base a eso el cálculo del momento de inercia o va a ser muy simple o va a ser muy complicado, muy talachudo, más que complicado, muy talachudo, porque hay que hacer mucho. Tanto M como I pues son consideraciones o son cálculos que deben de ser muy independientes antes de aplicar nuestra fórmula de sección. Y por último tengo esta letra C. Esta es la distancia desde el eje neutro de la viga hasta las fibras extremas en pulgadas distancia desde el eje neutro o del centroide viga hasta las fibras extremas en pulgadas. Esta es una distancia que depende del centroide y por consiguiente pues primero que debemos hacer es determinar el centroide. Todo se va a basar principalmente a un punto fundamental, también he insistido mucho, y que de ahí la importancia tiene el dibujo técnico. Esto simple, la geometría que se tenga en la sección transversal. En términos generales, se debe observar que el eje neutro siempre coincide con el centroide de la sección transversal. Perdón. Ya mencionamos en diferentes ocasiones este concepto de lo que es el centroide, pero todavía no lo hemos definido. ¿Qué demonios es eso? Pues en estos momentos vamos justamente a definir a qué hace referencia este, ya que, como se mencionó hace un instante, parte de los primeros cálculos que debemos de hacer antes de aplicar nuestra fórmula de flexión es uno de ellos, la determinación del centroide. Bien, como podemos analizar, la ecuación anterior hace referencia a dos variables fundamentales en la determinación del esfuerzo en las extremas: centroide y el momento de inercia. Hemos reiterado mucho centroide y momento. Antes de seguir fórmula, de hacer una pausa y aprender a determinar estas dos variables. Entonces vamos a dejar de un momento ahí tal cual nada más la ecuación es una de flexión, y
centraremos en estas dos variables. Vamos a reiterar, pues nuevas y que son fundamentales y que tienen muchas aristas que debemos de discernir y debemos de aprender a determinar. En términos generales, cuando hablamos, por ejemplo, del centro de gravedad, como que es lo más común, vamos a explicar nosotros, ¿no? Centroide no lo he escuchado mucho, pláticas coloquiales, pero sí, por ejemplo, escucho, tengo conocimiento cuando se el centro de gravedad, una comillas conclusión. El centro de gravedad básicamente hace referencia a cuerpos tridimensionales, están en 3 dimensiones o que simplemente están en el espacio. Yo puedo ver cualquier objeto y pues yo sé que pues el objeto tiene un centro de gravedad. Es muy interesante analizar ese concepto. Tiene mucho teoría. Cosa, por ejemplo, es que termina el centro de gravedad del elemento en esta opción, así esta parte de este tema, pues ya su centro de gravedad va a cambiar. Ya junto a las coordenadas x, y, z, que se traduce geométricamente de manera de gravedad, coordenadas x, y, z van a ser distintas en la posición, o yo tengo forma de elemento, coordenadas su centro de gravedad, entonces cambia. Tiene mucho aquí que es la materia, masa, eso, en el cual cada una de estas partes, este es un sistema n partes y cada parte tiene un peso distinto. Sí, materiales, ¿no? Y pueden encontrar diferentes tipos de plástico, algunas partes de metal, pues van a tener pesos distintos dependiendo de la cual se encuentre, pues este sistema va a tener un centro de gravedad o n centros de gravedad dependiendo de lo que esté analizando. Pero vuelvo a insistir, esto complejo para el alcance de cuando yo solo me baso al transversal o al área en términos generales, figuras geométricas simples, un rectángulo, un triángulo, diferencia, que pues hasta cierto punto desde la primaria me he enseñado figuras geométricas. Yo sé perfectamente bien cómo se definen esas simples. Ahí, en ese tipo de secciones transversales, es donde nosotros solamente nos vamos a enfocar en este curso. Y entonces hablamos solamente de secciones transversales o de áreas, entra justamente este concepto del centroide, que es el punto en el cual todas las fuerzas que conforman a esa área, a ese objeto, dentro de gravedad, las fuerzas se dirigen a ese punto y consiguiente ese cuerpo o esa transversal, esa área se mantiene en equilibrio. Toda la suma de las fuerzas que ocurren en ese punto son igual a 0. Consiguiente, cuerpo, el área está en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, centroide cuando hablamos de un área, de una transversal, y centro de gravedad cuando nos basamos en el estudio de cuerpos. Vamos a la tercera lámina. En esta tercera lámina es donde nosotros pues vamos a terminar esta sesión teórico para posteriormente comenzar un problema, pero que todavía no es
diferente a lo que tiene la forma de proyección, sino la determinación de una. En este caso es el centro. Como se ha venido refiriendo, nuestro estudio solo va a abarcar fuerzas en el plano, por consiguiente solo se analizará y determinará el centroide que hace referencia a unas términos generales. Mencionamos coordenadas X, Y, Z para lo que sería el centro de gravedad y centroide coordenadas X para determinar cuál es su coordenada en X, cuál es su dimensión en Y, para obtener entonces ese punto que, como ya lo mencioné, se define como centro. El centroide, pues entonces ya casi como definición, es una propiedad geométrica de una sección transversal de un área, definiendo centro geométrico. Para figuras geométricas regulares, las coordenadas puntos Y que definen la ubicación de su centroide pueden especificarse parcial o totalmente mediante el uso de las conjunciones. ¿Qué es esto? Si yo tengo una circunferencia, tengo un transversal, un área de una circunferencia, ¿en dónde estará ubicado su centroide? Simple, el centroide corresponde a el centro de ese punto, cual yo me empleé para poder trazar la circunferencia. Es sencillo. En un cuadrado, mejor dicho, rápido, en un cuadrado, pues es simple conforme lo acabamos de ver, mediante condiciones de simetría. Concepto que ya traemos desde el concepto geométrico de las cuadrado, pues es totalmente simétrico. Distancia de base misma que altura. 2 pues simple sencillamente un centro donde giran justamente las simetrías en X y en Y, y en ese punto sería utilizado el centroide de cuadrado. En todos los casos, haciendo referencia a la parte simétrica, pues voy a poder determinar el centroide sin hacer ningún cálculo, siempre y cuando pues, esté trabajando con secciones regulares simples, cuadrado, triángulo. En los casos donde el área tiene un eje de simetría, el centroide del área se encuentra a lo largo del eje, y eso es lo que hace referencia a la figura 22 de un principio. Por ejemplo, si esta conferencia que estoy viendo figura en el cual pues ya dando las coordenadas o eje dicho Y y X, pues en el eje X pues está más que definido, ¿no? Es simétrico, tiene una parte que yo tengo izquierda, en esa área izquierda, exactamente la misma cual está en la parte derecha. Siguiente esa figura simétrica del eje X. Lo siguiente, y pues obviamente hacer la mitad, pues hay que hacerle, ahora sí que a veces les digo, no hay que hacerle a loco, determinar la coordenada en X. La figura simétrica se basa estaría ubicado un centro, en donde es interesante realmente determinar distancia en el eje Y. ¿Qué distancia respecto de la base está localizada en la coordenada Y? Va a dar lo siguiente la coordenada o ubicación del centro, ¿no? Considerando pues diámetro radio ya localizada
la coordenada en X, pero en Y punto centroide, pues ahí sí no está totalmente definido. Entonces hay que calcular, ¿de acuerdo? Y ahí es justamente en el cual nosotros vamos a centrarnos y vamos a tratar justamente el estudio y el análisis de la forma. La flexión terminando de la distancia el centroide. Damos en deflexión, pues esa letra o esa distancia que es la letra C minúscula. Entonces, resumiendo, cuando se trata de figuras geométricas regulares simples, no hay ningún problema donde se localiza. El problema está, por ejemplo, una figura. ¿No está? Estaría. La ventaja es que para muchas figuras geométricas simples, pues ya existen tablas. Ya existe una tablita, simplemente me voy la figura geométrica que yo estoy analizando, ubico donde se encuentra y ahí me van a dar cuál es la fórmula que se aplica, por ejemplo, para una sección circular, y simplemente sustituyo valores y encuentro el valor del centroide o de las coordenadas, o la coordenada, mejor dicho, ya lo mencioné. Y simétrica en X o Y, pues esa medida quedaría definida y nada más quedaría por determinar la distancia en el cual pues el eje simétrico, en caso como 22, en cual sería la distancia en el eje Y, quedaría por consiguiente la distancia del centroide del centro. Lo interesante, lo retenido es cuando son áreas compuestas. ¿Qué es esto de áreas compuestas? Pues bien, es cuando tú formas una sección transversal que se compone de dos más figuras geométricas regulares simples en su complejidad o en su análisis, por la cual están configuradas, pueden representar una u otra forma pues más, y es que es la realidad, ¿no? A menudo varias de las secciones transversales de los elementos que se utilizan en estructuras son compuestas, es decir, secciones que se forman con más de una figura geométrica simple. Estas se podrán seccionarse o descomponerse varias partes que tienen figuras pues cada vez más. Comenzar el cálculo. Siempre que se conozca el área y la ubicación del centroide de cada una de estas figuras compuestas, es posible evitar la necesidad de integrar para la determinación del centroide. Es fundamental. Y esa es la realidad, ¿no? Vamos a meter en figuras o secciones transversales muy complejas, que tiene una parte curvada. La realidad es que también no es práctico. En la práctica nosotros encontramos elementos estructurales que ya tienen una geometría en su sección transversal definida. Por ejemplo, hablamos de redondos, hablamos de poleras, y R, S, hablamos de los cuadrados que se conocen como PTRs y todo ese tipo de elementos estructurales que pues yo creo que también muchos de nosotros ya los hemos visto. Pasamos a la herrería. Un herrero pues básicamente su trabajo se desarrolla mediante el manejo de esos perfiles estructurales para hacer puertas,
zaguanes, ventanas, acciones, pues ellos utilizan perfiles. En cierto sentido son los mismos que se utilizan para la elaboración de una estructura, pero a diferentes opciones, ¿no? Pero en términos generales, pues sí, son los mismos elementos que un herrero utiliza y pues ya un estructurista diseño, la puentes, estructuras de edificios, torres de transmisión eléctrica, estructuras como también lo puede hacer es la creación de un edificio, de casa, etc. ¿De acuerdo? Son los mismos, pero a diferentes proporciones. Es lo que nosotros encontramos comúnmente en el mercado. No voy a encontrar perfiles ahí lejos. En muchos de los no en muchos, sino en algunos, mejor dicho, y hago una que tal vez en algunos de los edificios que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver o hasta de entrar, los podemos tal vez distinguir. Cantidad de ejemplos de ellos, estructura preciosa, hermosa, se utilizó en Juegos Olímpicos, llamada el nido del ave o del pájaro. Términos dieron es porque ese estadio olímpico, ese diseño, justamente tiene exactamente la misma geometría, muy parecido a lo que es el nido que hace un ave, un pájaro. Exactamente igual, imagínense ese nido, un ave, pero a esa escala de un estadio olímpico. Imagínense, ¿no? Obviamente, varitas, las varas, cuales el ave ha tenido, el estadio, pues las varitas se convierten en vigas. Imagínense, doblar, flexionar, darles esa forma a esas vigas para que al final de cuentas se vayan a entrar en la forma a ese estadio. Una impresionante y al final resulta un estadio muy perfecto. Aquí en México pues tenemos el Sumaya, que está ahí en Polanco, muy famoso, la forma en la cual tiene, pues ahí sí los perfiles que se utilizaron pues en cierta medida son especiales, se mandaron a hacer exactamente a la medida, a los requerimientos ingenieros. Fue como hacer un pedido a la fundidora y traen tantas toneladas de tal perfil, y hicieron matrices, dados y todo totalmente especial para poder, ¿de acuerdo? Tal vez lo más común es el rolado de ustedes con profesionales de quiero que darle esa parte curva a una viga. Es sumamente complicado, pero bueno, parte por especial que en algunos casos se tienen las estructuras, el rolar esos perfiles estructurales. Pero aquí se llega a ese punto que las secciones y los perfiles son totalmente de línea, tienen que mandar a fabricar y por consiguiente pues son proyectos únicos, pues obviamente muy costosos. Entonces pues siempre que se conozca el área, que es donde nosotros vamos a caer en estos casos, figuras geométricas compuestas que al final se traducen en un conjunto de figuras geométricas simples, y no meternos en la parte de la integración, porque en todos esos elementos que yo acabo de mencionar en estos dos ejemplos, pues ahí sí pues nos tenemos que meter en integraciones para determinar el centroide pues compleja. En nuestro caso entonces basta con anotar, la verdad que son muy sencillas estas fórmulas que determinan la coordenada en X y
la coordenada en Y, ¿de acuerdo? Entonces esta X sesgada y Y sesgada, pues simple y sencillamente, como te mencionara hace un instante, pues son las coordenadas del centroide. Y nuevamente, si figura simétrica en X o Y, pues ahí ya no tenemos que aplicar esa formulita, simplemente en el eje donde la figura no es simétrica, ¿de acuerdo? Aquí entonces, si ustedes bien analizamos fórmulas que en términos generales son la misma, nada más que una hace referencia al eje X, al eje Y, indica que X sesgada o la coordenada en X va a ser igual a la sumatoria de las XA dividida entre las sumatorias de las A. ¿Qué es la letra A mayúscula? Pues simple, sencillamente el área de la figura geométrica, cuadrado de la circunferencia o de lo que, ¿de acuerdo? Que es el área de todas las A. Esto nuevamente, pero es solo cuando son áreas compuestas. Son simples, intentamos, está todo en tablas compuestas. Hay que hacer esa formulita que Carlas, que la verdad son simples, lo que tienes mucho. La X, como aquí lo menciona, que no es sesgada, la X, Y, que es la coordenada, representan las distancias algebraicas o coordenadas XY para el centroide de cada parte compuesta, y sigma A, mencionamos, simple y sencillamente representa la suma de las áreas de las partes compuestas, simplemente en total. Aquí nada más hay una operación que hay que hacer y es una sumatoria, obviamente sumatoria más. En particular, si una figura, una sección transversal tiene una circunferencia, pues va a ser diferente un orificio, una región geométrica que no tiene material, que es un espacio, es un hueco, no tiene materia. Si se encuentra de parte compuesta, ese orificio se considera como una parte no adicional, sino hay que restarla, tiene un área negativa. Yo creo que es lógico. Yo tengo un orificio, tengo un hueco en mi sección transversal, en sumar, lo tengo que restar, ¿de acuerdo? Esto obviamente va a quedar más claro al momento de hacer un ejercicio. Para hacer los ejercicios, todo este marco teórico que se acaba de mencionar, pues tendrán justamente las respuestas a las preguntas en este marco teórico al momento de que se resuelvan los ejercicios, y obviamente te vayan explicando todos y cada uno de estos conceptos que acaban de decir. La realidad es que son relativamente muy sencillos, pero es necesaria toda esta explicación, todo este planteamiento, para que se pueda entender y comprender perfectamente bien al momento ya de aplicar en su totalidad la fórmula de sección. ¿Perdón? Acuérdese, esto es como que el preámbulo o el inicio para poder llegar a la aplicación de la fórmula de sección. En la siguiente sesión, entonces, vamos a resolver ejercicios y vamos también a dar pues algunas imágenes. Voy a compartirles unas imágenes de estructuras pues que sí llevan mucho análisis, cálculo y obviamente mucho dinero para poder llevar a cabo ese tipo de proyecto. Pues bien, hasta aquí con el marco teórico de este nuevo tema, hasta aquí con esta sesión. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias y hasta luego.